Hola, ¿cómo están? En este momento pues me piden el favor de leer un documento. Este documento viene de la Universidad de Oviedo. Vamos a hacer lo posible, es un trabajo largo, pero espero que les sirva pues para las personas que de alguna u otra manera estén involucrados en este mundo de la informática y especialmente en el campo de las redes. Muy bien. El documento dice lo siguiente, va a tratar temas relacionados, pues obviamente como todo tiene que tener unos conceptos básicos. También se va a hablar del uso de las redes de ordenadores, las funciones de los sistemas de comunicación, lo que son los aspectos del hardware y software de las redes de computadores. También vamos a hablar del hardware de red, la topología de red, las técnicas de conmutación en redes, la arquitectura de red, las unidades de información transmitidas en la comunicación, clasificación de los servicios de comunicación, modelos de referencia, el modelo de referencia OSI de ISO, el modelo de referencia TCP/IP, comparación de los modelos OSI y TCP sobre IP, la crítica del modelo OSI, la crítica del modelo TCP/IP. Hay unos apéndices, hay obviamente la historia de las redes de computadores, la normalización, también nos hablan de ARPANET, de NSFNet, de Usenet, de Internet y la normalización de la red de ordenadores. Y también nos dan al final unas biografías para consultar. Entonces empezamos prácticamente con el tema de redes. Como todo, vamos a iniciar con unos conceptos básicos. El siglo XX ha estado dominado por la tecnología de la información, es decir, todos los aspectos relacionados con la recolección, procesamiento, distribución de la información. En este siglo hemos visto el nacimiento de la radio y la televisión, la extensión por todo el planeta de las redes telefónicas, el nacimiento y la expansión de los ordenadores, así como la puesta en órbita de satélites de comunicaciones. A medida que se acerca el fin de siglo, estas áreas han ido convergiendo y las fronteras entre captura, transporte, almacenamiento y procesamiento de la información son cada vez más tenues. El crecimiento de la demanda de estos servicios es exponencial. A medida que aumenta la capacidad para recoger, procesar y distribuir la información, las exigencias de procesamientos más sofisticados crecen con mayor rapidez. En estos últimos años se ha producido una drástica reducción en los costes de los equipos informáticos. Simultáneamente, el campo de las comunicaciones ha experimentado también una importante reducción de costes, así como unas mejoras técnicas sustanciales. En resultado de esta evolución, ha sido la aparición de redes de ordenadores como una solución más barata, fiable y flexible para muchas situaciones prácticas y a la vez ha abierto la puerta a nuevas aplicaciones impensables anteriormente. El viejo modelo de un ordenador para satisfacer todas las necesidades de cálculo ha sido reemplazado por otro en el que un número grande de ordenadores autónomos pero interconectados realizan todo el trabajo. Este tipo de sistema se conoce como redes de ordenadores. Para aclarar más el concepto, entenderemos por interconexión de dos o más ordenadores, aquella situación en la que estos sean capaces de intercambiar información. La forma física de lograr esta situación no implica la utilización de hilos de cobre, sino que puede realizarse con otras tecnologías como fibra óptica, microondas o conexiones vía satélite. Con autónomos queremos excluir aquellos casos donde existe una clara relación maestro-esclavo. Si un ordenador puede forzosamente arrancar, parar o controlar a otro, estos no se considerarán autónomos. Llamaremos sistema distribuido a una red de ordenadores en la que la existencia de múltiples equipos autónomos es transparente para el usuario, es decir, no le resulta visible la división del sistema en distintos equipos. Uso de las redes de ordenadores. Redes de ordenadores para las compañías. Muchas compañías y organismos oficiales disponen de un gran número de ordenadores. A menudo
Esto o están dispersos por un edificio, una región, por todo el país o incluso en distintas partes del mundo. En estos casos, suele ser habitual que unos ordenadores necesiten acceder a información o recursos disponibles en otro. La mejor forma de lograr resolver este problema es interconectarlos para formar una red. El objetivo fundamental de la red es, pues, compartir recursos, es decir, que todos los programas, equipos auxiliares como impresoras, unidades de cinta y fundamentalmente los datos estén disponibles para todos los demás equipos que integran la red independientemente de su ubicación física y de la del usuario. Un segundo objetivo es proporcionar una mayor fiabilidad como consecuencia de la existencia de varias fuentes alternativas para un mismo recurso. Por ejemplo, todos los datos pueden estar duplicados en varias máquinas, de modo que si una no está disponible pueda recurrirse a otra. Este aspecto es particularmente importante en casos como las redes bancarias o el control de tráfico aéreo. En general, en cualquier caso en el que un sistema deba seguir funcionando a pesar de un fallo. Otro objetivo básico de las redes de ordenadores desde el punto de vista empresarial es la reducción de costes. En general, la relación prestaciones-precio es más favorable en los ordenadores pequeños que en los grandes supercomputadores. Esta no linealidad hace que un sistema basado en una red de ordenadores personales conectados a uno o varios servidores de ficheros sean más atractiva que otra basada en un número menor de mainframes. A estas arquitecturas se las denomina cliente-servidor. Una ventaja adicional de la red de ordenadores desde el punto de vista del coste es la mayor flexibilidad que ofrece frente a una solución basada en un gran ordenador único. En una red es muy fácil añadir nuevos equipos para ir adaptándola a cargas de trabajo crecientes, mientras que subsistir un gran ordenador es costoso y suele suponer la parada del sistema durante días. También hay que destacar que una red de ordenadores ofrece a la empresa una forma rápida y sencilla de comunicación entre sus empleados o entre estos y sus proveedores y clientes. Por ejemplo, usando la red de ordenadores es fácil que personas que están separadas físicamente escriban un informe juntas. Redes de ordenadores para el público general. Si en el apartado anterior se comentaban las principales ventajas técnicas y económicas que una red de ordenadores ofrece a una organización empresarial o gubernamental, esta sección está dedicada a estudiar los atractivos que puede ofrecer a los usuarios particulares. Al comienzo de los años 90, comenzaron a introducirse en los hogares las redes de ordenadores ofreciendo servicios a clientes particulares. Esta situación ofrecía tres nuevas alternativas. Primero, acceso a información remota. Segundo, una nueva forma de comunicación personal. Tercero, nuevas formas de entretenimiento. La primera opción puede permitirnos consultar el estado de nuestras cuentas bancarias, consultar el catálogo de una biblioteca o realizar compras. Dentro de esta categoría podemos incluir el acceso a sistemas de información como el World Wide Web, que contiene información sobre arte, negocios, política, salud, deportes, hobbies, entre otras. Dentro del segundo apartado, el correo electrónico es una realidad y cada vez su uso se hace más generalizado. Inicialmente era una forma de enviar ficheros de texto entre distintas máquinas. Hoy en día podemos enviar textos, gráficos, documentos, programas e incluso todo mezclado en un mismo mensaje. Además, la posibilidad de enviar a través de la red sonido e imágenes de forma interactiva cada vez con mayor calidad y menores retardos podrían terminar destrozando al teléfono convencional. Desde el punto de vista del entretenimiento, las aplicaciones que más interés despiertan son el llamado cine a la carta, el acceso a canales de noticias, música, entre otros,
Otro ejemplo ya dispone desde hace tiempo es la participación en todo tipo de juegos a través de la red. Aspectos sociales. La difusión de las redes de ordenadores ha introducido problemas legales, éticos y sociales. Una de las aplicaciones de red de uso más generalizado son los grupos de noticias, news y los chats, en los que personas con intereses similares intercambian ideas. Mientras los temas son técnicos o hobbies como la jardinería o el submarinismo, no existe ningún problema. Este aparece cuando en un grupo se radicalizan las discusiones sobre temas políticos, religiosos u otros temas no aceptados socialmente o se utilizan para el intercambio de información o documentos con contenidos discutibles. Algunas opciones expuestas o materiales intercambiados pueden resultar ofensivas para la mayoría de la sociedad e incluso rozar o entrar de lleno en la ilegalidad. Algunos mantienen que debe adoptarse una postura de vive y deja vivir, mientras que otras voces se alzan a favor de una regulación de los contenidos que pueden difundirse. Conviene tener en cuenta que para el acceso a esta información, en la mayoría de los casos, no se realiza ninguna comprobación fiable sobre la identidad o capacidad del usuario. Por ejemplo, no se puede asegurar que a un menor de edad no tenga acceso a páginas web o grupos de noticias con contenidos no adecuados a su edad. Por otra parte, culpar directamente a los proveedores de servicios sería como acusar al servicio postal o la compañía de teléfonos de permitir la comunicación entre traficantes ilegales o terroristas. Además, el establecimiento de un control o censura podría entrar en conflicto con la privacidad de las comunicaciones o la libertad de expresión. En cualquier caso, la solución de este tipo de problemas y a los delitos cometidos a través de las redes informáticas no es en absoluto trivial, aunque gran parte de la legislación existente en cada país es aplicable, como se haría sobre cualquier otro tipo de información o propiedad en soportes tradicionales: papel, prensa, televisión, libros, discos, patrimonio privado, datos confidenciales, valores, entre otros. El vacío legal provocado por el rápido desarrollo de esta tecnología y la falta de fronteras deberá ser cubierto de alguna forma sin lesionar los derechos de los usuarios actuales del servicio. Funciones de los sistemas de comunicación. Hemos visto las ventajas que nos ofrece una red de ordenadores, pero antes de continuar profundizando en el tema, indicaremos qué funciones son exigibles al sistema de comunicación que permite contribuir dicha red. Por sistema de comunicación entenderemos el conjunto de hardware y software que permite la comunicación entre estaciones. Las estaciones están interconectadas mediante caminos o enlaces que permiten el envío o recepción de la información. En líneas generales, el sistema de comunicación debe permitir identificar las estaciones que conforman la red, fragmentación y reconstrucción de los mensajes intercambiados, compactación de mensajes, establecimiento de conexiones y multiplicación de canales, control de errores durante la comunicación, manejo de congestiones y control del flujo de la información, sincronización, establecimiento de distintos niveles de prioridad. Nombres y direcciones. En la comunicación, la identificación de las partes que intervienen es fundamental. No solo hay que saber qué nos están diciendo, sino que hay que saber quién lo dice. En general, distinguiremos entre nombres, direcciones y rutas a la hora de identificar una estación o, de forma más general, un recurso. Mediante el nombre identificaremos el recurso al que queremos acceder. Su dirección nos indicará en qué punto de la red se encuentra y la ruta nos definirá el camino óptimo a seguir para llegar al recurso. La función que se optimiza puede ser el coste de la comunicación, la fiabilidad, el tiempo o una ponderación de varios de estos criterios. Fragmentación y reconstrucción de mensajes.
Resulta evidente que la longitud de la información que se desea enviar o se va a recibir no tiene que coincidir necesariamente con el tamaño del paquete que realmente circula por la red. En ese caso, el mensaje original debe ser fragmentado en trozos más pequeños para su envío a través del canal de comunicación. Esta situación obliga a que la estación receptora sea capaz de identificar los diferentes bloques y reensamblarlos con el fin de obtener la información original. Compactación. En ocasiones, para aumentar la eficiencia de un canal, puede enviarse en un mismo paquete varios bloques pequeños de información. Es obligación del sistema de comunicación hacer esta tarea transparente al usuario. Establecimiento de conexiones y multiplicación. Para poder establecer una comunicación que involucre varios mensajes, es necesario establecer una sección o una conexión. La sección mantiene información sobre el estado de las comunicaciones para permitir la recuperación de la misma tras un error, o bien para ordenar la secuencia de mensajes. En este sentido, una conexión puede verse como un flujo de mensajes entre dos estaciones. Por otra parte, puede ocurrir que una estación tenga un único canal de comunicación, pero quiera mantener simultáneamente varias secciones abiertas. Esto obliga a que las distintas secciones existentes compartan el canal mediante su multiplicación. También puede ocurrir lo contrario, es decir, que una sección desee emplear varios canales disponibles en una máquina con el fin de aumentar la capacidad de la conexión. Esta multiplicación del canal exige un control adicional sobre el flujo de mensajes. Control de errores. En la comunicación es importante disponer de canales fiables, es decir, libres de errores. Esto incluye tres aspectos fundamentales: detección, corrección y recuperación de errores. Las principales causas de error son el ruido en la línea de transmisión, el deterioro de la información en algún nodo intermedio o la pérdida de paquetes. Así pues, deben detectarse deterioros en la información, errores a nivel de bit, pérdida de mensajes, duplicación de mensajes, mensajes fuera de secuencia. La detección de errores de bit se logra añadiendo información redundante, por ejemplo usando bit de paridad. Los errores de secuencia se detectan añadiendo a los mensajes identificadores de secuencia únicos. En general, cuando se detecta un error, la solución suele ser la petición de retransmisión del paquete o paquetes afectados desde el origen, aunque también existe la posibilidad de recuperar el error en el destino añadiendo información redundante al mensaje que permita no solo la detección del error, sino también su corrección. Congestión y control de flujo. Un sistema de comunicación puede sufrir los mismos problemas de congestión que las carreteras. Esto es debido a que un gran número de usuarios comparten un mismo limitado de recursos. Si en un momento dado hay una gran demanda de dicho recurso, este puede llegar a saturarse y no ser capaz de atender todas las peticiones que recibe. Estamos ante una congestión. Los mecanismos de control de congestiones son los medios de que dispone la red para evitar un bloqueo de la misma a medida que aumenta el tráfico de información. Los mecanismos de control de flujo permiten regular el intercambio de información entre dos entidades de forma que una no envíe más información de la que la otra es capaz de procesar. Sincronización. Para que pueda existir comunicación entre dos entidades, es necesario que exista una sincronización a distintos niveles. Nivel de bit. El receptor debe conocer y ser capaz de determinar el comienzo y duración de cada elemento de señal para poder leerla de forma correcta. Nivel de byte. Muchos sistemas intercambian información en forma de caracteres de 8 bits.
al cual conocemos como byte, aunque varios bytes pueden empaquetarse en un único mensaje para su transmisión. Por ello, el receptor debe ser capaz de distinguir el comienzo y final de cada byte dentro del paquete. Nivel de bloque. Es necesario determinar el inicio y final de un bloque de bytes. La información contenida en un bloque suele tener un significado u otro en función de su posición. Es habitual que los bytes iniciales actúen como cabecera y contengan información que permitan al protocolo de la capa controlar la comunicación. Nivel de acceso al medio de comunicación. En el caso de acceder a un medio de comunicación con estructura de bus, es importante asegurar que solo un usuario tiene acceso al medio en un instante determinado. Nivel de protocolo. Dos entidades homólogas que comunican y que mantienen información sobre el estado de la comunicación deben estar sincronizadas al comienzo de la misma tras un error grave de la comunicación para poder recuperarla. Nivel de proceso. Este tipo de sincronización es necesaria para acceder a un recurso compartido como, por ejemplo, datos comunes almacenados en un disco. Prioridad. Con el fin de establecer jerarquías a la hora de competir por el acceso a un recurso, pueden establecerse distintos niveles de prioridad para los mensajes. En general, mensajes de alta prioridad sufrirán retardos menores. Un uso típico es la transmisión de alarmas en aplicaciones de control, indicar la parada de una aplicación o el uso de mensajes de control de comunicación.